La inmutabilidad es una de las perfecciones divinas que no se considera suficientemente. Es una de las excelencias del Creador que lo distingue de todas sus criaturas. Dios es perpetuamente el mismo. No está sujeto a ningún cambio en su ser, ni en sus atributos, ni en sus determinaciones. Por lo tanto, Dios es comparado con una roca. Lea Deuteronomios capítulo 32, versículo 4, etc. Una roca que permanece inamovible cuando todo el océano que la rodea está continuamente en un estado fluctuante. Aún así, aunque todas las criaturas están sujetas al cambio, Dios es inmutable. Debido a que Dios no tiene principio ni fin, tampoco puede experimentar ningún cambio. Él es enteramente el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1 versículo 17. Consideremos algunos aspectos de la inmutabilidad de Dios. En primer lugar, Dios es inmutable en su esencia. Su naturaleza y su ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambios. Nunca hubo un momento en el que Él no existiera. Nunca habrá un momento en el que Él dejara de existir. Dios no ha evolucionado, crecido ni mejorado. Todo lo que Él es hoy siempre lo ha sido y lo será. Porque yo, Jehová, no cambio. Lea Malaquías capítulo 3, versículo 16. Es su propia afirmación incondicional. Él no puede cambiar para mejorar porque ya es perfecto y siendo perfecto no puede cambiar para desmejorar. Dios no está afectado por nada fuera de sí mismo en ninguna manera. La mejora o el deterioro es imposible. Él es perpetuamente el mismo. Solamente Él puede decir, yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Él no está influenciado en absoluto por el paso del tiempo. No hay arrugas en la frente de la eternidad. Por lo tanto, su poder nunca puede disminuir ni su gloria jamás desvanecerse. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos. Cualesquiera que sean los atributos de Dios antes de que el universo fuera creado, son exactamente los mismos ahora y lo seguirán siendo para siempre. Es así necesariamente porque las perfecciones mismas de Dios son las cualidades esenciales de su ser. En cada una de sus perfecciones está escrito, semper idem, siempre el mismo. Su poder es irreductible, su sabiduría está intacta y su santidad inmancillable. Los atributos de Dios no pueden cambiar, así como la deidad no puede dejar de ser. Su veracidad es inmutable porque para siempre permanece su palabra en los cielos. Salmos capítulo 119, versículo 89. Su amor es eterno. Con amor eterno te he amado. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. Su misericordia no cesa porque es para siempre. Salmo capítulo 100, versículo 5. En tercer lugar, Dios es inmutable en su consejo. Su voluntad nunca varía. Quizás algunos estén listos para objetar que deberíamos leer lo siguiente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Génesis capítulo 6, versículo 6. Nuestra primera respuesta es, entonces, ¿se contradicen las Escrituras? No, eso no puede ser. Números capítulo 23, versículo 19, es bastante claro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así también en 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La explicación es muy sencilla. Cuando habla de sí mismo, Dios con frecuencia adapta su lenguaje a nuestras capacidades limitadas. Se describe a sí mismo como revestido de miembros corporales como ojos, oídos, manos, etc. Él habla de sí mismo diciendo que despertó. Salmo capítulo 78, versículo 65. O madrugando para hablar. Jeremías capítulo 7, versículo 13. Sin embargo, Dios no descansa ni duerme.
Cuando Él instituye un cambio en sus tratos con los hombres, describe la dirección de su conducta como arrepentirse. Sí, Dios es inmutable en su consejo, porque irrevocables, o sea, sin arrepentimiento, son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 29. Debe ser así porque si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Job capítulo 23, versículo 13. Nosotros vemos en todo cambio y decadencia, que pueda aquel que no cambia morar contigo. El propósito de Dios nunca se altera. Una de estas dos cosas hace que un hombre cambie de opinión y revierta sus palabras: la falta de previsión para anticipar cada cosa o la falta de poder para ejecutarlos. Pero como Dios es tanto omnisciente como omnipotente, nunca es necesario que revise sus decretos. No, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo capítulo 33, versículo 11. Por lo tanto, leemos de la inmutabilidad de su consejo. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Ahora, ¿se puede depender de los seres humanos? Aquí podemos percibir la distancia infinita que separa a la criatura más elevada del Creador. Criatura y mutabilidad son términos correlativos. Si la criatura no fuera mutable por la naturaleza, no sería una criatura, sería Dios. Por la naturaleza tendemos a la nada, dado que venimos de la nada. Nada impide nuestra aniquilación, sino la voluntad y el poder sustentador de Dios. Nada puede sustentarse a sí mismo ni un solo momento. Dependemos completamente del Creador para cada aliento que respiramos. Con mucho gusto decimos juntos con el salmista: Tú eres quien preservó la vida a nuestra alma. Salmo capítulo 66, versículo 9. El entendimiento de esto debería postrarnos bajo el sentido de que no somos nada en la presencia de aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, versículo 28. Como criaturas caídas, no solo somos mutables, sino que todo en nosotros se opone a Dios. Como tal, somos estrellas errantes, como estrellas errantes fuera de nuestra órbita apropiada. Judas capítulo 13. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Isaías capítulo 57, versículo 20. El hombre caído es inconstante. Las palabras de Jacob sobre Rubén se aplican con toda su fuerza a todos los descendientes de Adán, impetuoso como las aguas. Génesis capítulo 49, versículo 4. Por lo tanto, si la siguiente expresión de Isaías en el capítulo 2, versículo 22, que nos manda a dejar de confiar en el hombre, no solo es una muestra de piedad, sino también de sabiduría. No se puede depender de ningún ser humano. No confíes en los principios ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Salmo capítulo 146, versículo 3. Si desobedezco a Dios, merezco ser engañado y decepcionado por mis semejantes. Las personas que te quieren hoy pueden odiarte mañana. La multitud de grito, «Hosana al Hijo de David», rápidamente cambió de opinión diciendo, «¡Fuera, fuera, crucifíquenle!». Entonces, ¿dónde pararnos con seguridad? He aquí el sólido consuelo. No se puede confiar en la naturaleza humana, pero sí se puede confiar en Dios. Por muy inestable que yo sea, por muy variables que sean mis amigos, aún así Dios no cambia. Si Él cambiara como nosotros, si quisiera una cosa hoy y otra mañana, si fuera controlado por el capricho, ¿quién podría confiar en Él? Pero alabado sea el glorioso nombre, Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura. Aquí pues está la roca donde podemos pararnos con seguridad, mientras el poderoso torrente barre todo lo que nos rodea. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti la misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
Isaías capítulo 54, versículo 10. Aquí encontramos ánimo para la oración. ¿Qué consuelo podríamos tener si orásemos a un Dios que como el camaleón cambia de color continuamente? ¿Quién presentaría una petición a un príncipe terrenal que fuera tan mutable como para conceder una petición un día y negarla al otro día? ¿Debería alguien preguntar, pero ¿de qué sirve orar a aquel cuya voluntad ya está determinada? Respondemos, porque así Él lo requiere. ¿Qué bendiciones ha prometido Dios sin que se las pidamos? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y su voluntad ha obrado para el bien de sus hijos. Pedir cualquier cosa contraria a su voluntad no es oración, sino una rotunda rebelión. Aquí hay motivos de terror para los malvados. Aquellos que lo desafían, que violan sus leyes, que no se preocupan por su gloria, sino que viven sus vidas como si Él no existiera. Estos no deben suponer que cuando al final clamen a Él por misericordia, alterará su voluntad, revocará su palabra y eliminará sus terribles amenazas. No, Él ha declarado, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Dios no se negará a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de ellos. Dios es santo, inmutablemente santo. Por lo tanto, Dios odia el pecado, lo odia eternamente. Por esto, la eternidad del castigo de todos aquellos que mueren en sus pecados. La inmutabilidad divina, como la nube que se interpuso entre los israelitas y el ejército egipcio, tiene un lado oscuro y uno claro. Esto asegura la ejecución de sus amenazas, así como el cumplimiento de sus promesas, y destruye la esperanza que los culpables abrigan con afecto de que Él será todo indulgente con sus frágiles y descarriadas criaturas y que serán tratados con mucha más liviandad de lo que las declaraciones de su propia palabra nos llevan a esperar. Nos oponemos a estas especulaciones engañosas y presuntuosas con la solemne verdad de que Dios es inmutable en veracidad y propósito, en fidelidad y justicia.